Estimados, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos al curso Psicología y Currículo Escolar. En esta oportunidad, sesión número 6, vamos a tratar acerca del interesantísimo tema y actual, además, diseño universal de aprendizaje. Sabemos que todos somos diferentes. Sabemos que cada ser humano tiene sus propias vivencias, sus propias formas de vida, sus propias formas de aprender, de interpretar de la realidad, de procesar información, de recordar, de aprender. Algunos estudiantes experimentan que las formas en las que se enseñan no corresponden a sus características y a sus formas o a sus estilos de aprendizaje. ¿De qué manera puede la educación diseñar programas de tal manera que absolutamente todos los estudiantes se sientan atendidos? No solamente desde la diversidad, sino desde la diversidad de la diversidad. Es decir, el diseño universal de aprendizaje asegura que nadie se quede atrás en el proceso de aprender. Vamos a abordar el DUA, básicamente desde sus orígenes, los aportes que contribuyeron a su construcción, el DUA y la diversidad, así como también los principios y puestas en práctica de este diseño en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El concepto de DUA, Diseño Universal para el Aprendizaje, fue definido por Orkies y Marlene allá en los años 1998 como el diseño de materiales, actividades didácticos que permitan que los objetivos del aprendizaje sean alcanzados absolutamente por todos los estudiantes, independientemente de sus diferentes capacidades para ver, escuchar, hablar, moverse, diferentes formas de representación, diferentes formas de organizarse, aprender, consolidar información. En otras palabras, el diseño universal de aprendizaje viene a constituirse en un enfoque didáctico que pretende aplicar los principios del diseño universal en el currículum, de tal manera que reconoce el aprendizaje como un proceso permanente y que responde de manera eficiente a las características de todos y todas los estudiantes, independientemente de sus intereses, posibilidades, expectativas, en fin. Permite entonces atender a cada uno de los estudiantes desde su propia individualidad. Esta interesante propuesta surgió con los aportes de las neurociencias y de la psicología cognitiva. Conocidos autores influyeron en su posterior desarrollo. Piaget, por ejemplo, a través de la riqueza del contexto. Brunner, a través de las ideas de cómo aprendemos, qué pasa en el cerebro al momento de aprender. De Vygotsky se extrajo el concepto del aprendizaje proximal. De las neurociencias, el concepto de que el cerebro es un órgano maravilloso y que funciona a través de la activación de numerosas redes neuronales. Y que es muy importante activar estas redes para poder imprimir huellas de aprendizaje. El diseño universal de aprendizaje, entonces, encuentra que las redes neuronales son importantísimas y necesarias y participan en el aprendizaje. Define básicamente estas redes en tres: las redes afectivas, que representan las múltiples formas en las que se puede motivar al estudiante, imprimiéndole un carácter emocional a lo que aprendemos.
Las redes de reconocimiento que responden al ¿qué vamos a aprender? A través de las diversas formas en las que se presentan la información y el conocimiento. Y las redes estratégicas que representan el cómo participa el estudiante en sus propios procesos y construcción de aprendizaje. Vamos a revisar los principios del DUA. El principio 1, principio de las múltiples formas de motivación. Este es el principio de la novedad. Si yo, efecto sorpresa, sorprendo al otro, voy a captar o voy a lograr lo que busco, captar su atención, subir su nivel de motivación. Los estudiantes que se encuentran más altamente motivados son aquellos que van a participar más tiempo en una actividad, van a recordar mejor una instrucción, van a querer volver a realizar la actividad. Hay múltiples formas de imprimirle un significado emocional al aprendizaje. Por ejemplo, a través de la generación de intereses, dar opciones para que el estudiante pueda elegir la tarea, incluir los intereses de los estudiantes y la contextualización de su realidad dentro de los contenidos, reducir las medidas coactivas, coercitivas, amenazas, distracciones del proceso. Es importante mantener en los estudiantes el esfuerzo y la persistencia, realzando las mejores partes de lograr la meta, variando los retos y los niveles de apoyo en los diversos estudiantes. Es necesario también poner en práctica las diversas opciones para la autorregulación del estudiante, guiando sus expectativas para alcanzar las metas, ofreciéndole modelos de trabajos o de tareas con sus respectivas rúbricas de calificación, brindando espacios para el trabajo colaborativo, para la reflexión y para la evaluación. El principio 2 tiene en cuenta las múltiples formas de presentar la información, teniendo en cuenta que hay diversas opciones de percepción. Cuanto mayor información multisensorial se proporcione, mejores alternativas tendrá el estudiante para desplegar la información. Es importante también considerar el lenguaje y los símbolos, definir vocabularios y sinónimos, proveer entendimientos interlingüísticos, aclarar estructuras, sintaxis que el estudiante puede no comprender. También tenemos que considerar las diferentes opciones de comprensión que tienen nuestros estudiantes, resaltando, por ejemplo, las ideas principales, acompañándolos y guiándolos en el procesamiento de la información. Finalmente, reflexionaremos también acerca del principio 3 o del tercer principio del DUA, las múltiples formas de participación, considerando que hay diferentes formas a través de las cuales el estudiante o cada estudiante puede involucrarse en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Habiendo opciones físicas, presentar o permitir diferentes vías de respuesta, diferentes formas de interactuar con el material. Se pueden utilizar tecnologías de soporte también, por ejemplo. Tener en cuenta las diversas opciones de fluidez, formas de comunicación que tienen nuestros estudiantes, herramientas que pueden utilizar para la solución de problemas. Tener en cuenta también las opciones de ejecución, estableciendo guías claras, planeando el desarrollo de las actividades que deben de realizar, realzando las capacidades que tiene cada uno de nuestros estudiantes, acompañarlos permanentemente a través de un acompañamiento y monitoreo continuo de las actividades. Revisaremos también diversas propuestas pedagógicas actuales en las cuales se ha aplicado
el diseño universal de aprendizaje a través, por ejemplo, del pensamiento computacional, de la cultura del pensamiento y del mobile learning. Finalmente, concluiremos en que el DUA es un conjunto de pautas que permitan diseñar mejor las experiencias de aprendizaje, que básicamente tiene 3 principios fundamentales que deben de seguir y que buscan en su conjunto crear un entorno inclusivo y accesible para todos y todas nuestras estudiantes. Muy bien, estimados, nos vemos en clase. Fue un gusto compartir con ustedes el día de hoy.